En este sitio sucede el mercado. Buenas noches, bienvenidos a otra emisión de Periodísticos Telemedellín. Hoy es martes 3 de mayo y desde esta mañana guardianes del sindicato del IMPEC prohibieron el ingreso de más reclusos a las cárceles de Bellavista, El Pedregal e Itagüí. Y esta no es la primera vez. En 2013 una magistrada obligó la restricción de ingresos de internos. Sin embargo, la decisión fue revocada y hay crisis, hay una crisis humanitaria al interior de las cárceles. Esta es precisamente la pregunta de esta noche y por eso saludamos a Luis Pinzón, presidente del sindicato del IMPEC. Luis, buenas noches y gracias por estar con nosotros. No, gracias a ti, Eliana, y la verdad es preocupante que tengamos que hacer programas tras programas sobre esta situación y que esto no tiende a mejorar. Wilson Flores, secretario de Asuntos Laborales de la UTP. Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, gracias por la invitación. Y Jorge Carmona, director de la Mesa de Derechos Humanos de las Cárceles. Buenas noches y gracias por aceptar la invitación. Buenas noches, Eliana, gracias por invitarme y buenas noches a los televidentes. Bueno, pues también fue invitada a este programa la directora del IMPEC, Imelda López, pero se excusó asegurando no poder asistir. Recuerden que ustedes pueden hacer sus llamadas al 268-6033 o a través de redes sociales, @telemedellín #periodísticos. Bueno, Luis Pinzón, empezamos. Hace 3 años, recuerdo perfectamente, realizamos un informe periodístico donde la situación era de caos, de hacinamiento, no había médicos, había riesgo con la infraestructura de la cárcel Bellavista. ¿La situación mejoró, empeoró o sigue igual? Yo creo que en estos momentos la situación ha empeorado, ya que lo que teníamos hace 3 años era un pabellón más. Hoy tenemos que el pabellón quinto se está construyendo hasta ahora y pues lógicamente que esto le quita una gran capacidad de habitabilidad al establecimiento carcelario Bellavista y también pues que tenemos la amenaza, la alerta temprana de un posible colapso del pabellón 2, lo que también obliga a una evacuación total y definitiva de este pabellón. Luis, la situación, recuerdo que hace unos años hablábamos de un peligro por riesgo de colapso en algunos patios porque la infraestructura pues está dañada. Hablábamos de que algunos reclusos pues quitaban o iban deteriorando los adobes de las cárceles. ¿Sigue así? ¿Sigue exactamente igual? ¿Usted tiene todos los días la oportunidad de estar allá, de compartir con los reclusos? ¿Cómo está la situación de la infraestructura en la cárcel de Bellavista? No, el problema de la infraestructura de los diferentes pabellones de Bellavista continúa. Igualmente los internos siguen sacando esta parte de herraje de las vigas del establecimiento y lo que pues lógicamente debilita aún más la infraestructura. Tenemos en cuenta también de que el peso que hubo en el pabellón quinto fue trasladado a los demás pabellones y esto pues lógicamente que sobrecarga la resistencia de los mismos y pues si tenemos en cuenta en los horarios de visita también pues son 3.000 o 4.000 personas más que entran al establecimiento y en una visita ellos se acercan fácilmente a los 9.000 personas que deben resistir la infraestructura. El estudio que se viene realizando patio por patio no es más que un sofisma y distracción. Todos los pabellones del establecimiento carcelario de Bellavista tienen desperfectos de la infraestructura, tienen posible amenaza de colapso ya que están agrietados, la humedad deteriora mucho la infraestructura y pues lógicamente que esto ha llevado a que hoy le digamos al gobierno nacional van a ser responsables de una posible catástrofe, de una posible desgracia humana. Luis Pinzón, usted lleva denunciando esto, yo no sé ya ni cuántos años, muchísimos años. Yo creo que toda la vida desde que estoy como periodista lo he escuchado y lo he visto y pues hemos hecho varios informes a propósito de este tema, sin embargo, no pasa nada. Sí, desafortunadamente la indiferencia del Estado colombiano ha llevado a que hoy lamentemos que no tengamos unas mejores condiciones para el personal recluso del país.
una indiferencia total de la administración municipal, donde pese a que existen leyes que obligan que tengan responsabilidad sobre el personal sindicado, hoy la administración municipal dice que no son responsables y que esto aumenta en un 70% todos los hacinamientos en los diferentes centros carcelarios. Es lo que hoy básicamente nos lleva a las organizaciones sindicales a decir no más. Aquí hay que tomar una decisión, aquí el gobierno nacional tiene que también ponerse la mano en el corazón y decir vamos a hacer un stop en la situación, vamos a parar, a seguir agravando esto y pues lógicamente la administración municipal tiene que construir su establecimiento carcelario y tiene que hacerse responsable del personal sindicado. Jorge Carmona, ¿qué es lo que más le preocupa a usted de esta situación en las cárceles? Definitivamente la corrupción y la violación sistemática de los derechos humanos de parte y parte. Cuando hablamos de violaciones sistemáticas de los derechos humanos, hablamos de que la gente, las personas que están en los centros penitenciarios no han perdido la condición de seres humanos. Y como seres humanos pues deben de ser tratados, pero no solo ellos, también están personal de guardia y custodia, también son seres humanos. Son personas, son trabajadores penitenciarios que hoy están expuestos a unas violaciones sistemáticas muy recurrentes, pero que se volvieron paisaje. Llevamos 18 años hablando de este problema, cuando nace la sentencia T-153 de 1998. 18 años en donde esto no ha mejorado, pero me preocupa muchísimo el silencio del mismo gobierno nacional, el silencio de la Dirección Regional del IMPEC, el silencio del USPEC, el silencio del Ministerio del Interior y Justicia y de todos los organismos de control y vigilancia del Estado. Llevamos muchos años diciendo esto, pero también usted lo acaba de decir y lo acaba de ratificar el dragonete Pinzón. En cualquier momento va a ocurrir una desgracia, la pregunta es quién va a responder. Dios quiera, yo le pido mucho a Dios que yo esté equivocado, pero en cualquier momento, el día que colapse un patio de estos en la cárcel nacional de Bellavista, que es la cárcel que podría tranquilamente decir la vergüenza en el tema carcelario, es Bellavista. Sin dejar de nombrar que hoy la cárcel de Itagüí está entre las terceras cárceles más hacinadas del país, 700% de hacinamiento. Pero volviendo al tema de Bellavista y de Pedregal, pues hombre, aquí lo que falta es una voluntad política. Tiene que haber voluntad política para que esto cambie. Tiene que haber inversión social para que esto cambie. Tiene que haber una decisión de humanizar los centros carcelarios para que mínimamente vengan cambios. Si estas tres cosas mínimas no llegan, cambios no van a haber. Jorge, y aquí tenemos algunas cifras. Bellavista tiene una capacidad para 2.424 personas y hoy hay 6.028, es lo que tengo, el informe que ustedes pasaron esta tarde. En la cárcel de Pedregal hay una capacidad para 1.130 personas y hoy hay 2.480, el hacinamiento también es muy fuerte. Y en la cárcel de Itagüí tiene una capacidad para 328 personas y hay 1.075 personas. Esta situación lo deja a uno muy preocupado porque además es una constante violación a los derechos humanos de los reclusos. Usted se recorre también todos los días estos penales. ¿Qué le dicen ellos? ¿Cómo se sienten? ¿Qué le manifiestan? ¿Cuál es su sensación? Pues lo que dicen los internos es que se sienten olvidados y obviamente con justa razón se sienten olvidados porque una persona cuando comete un delito, yo siempre hablo de seres humanos, personas que equivocadas o no, hoy se encuentran en estado de debilidad manifiesta. Pero de verdad que hay un olvido estatal, también hay un problema con el tema penitenciario en este país. Hoy los jueces de ejecución y pena de medidas están mirando y están aplicando la ley de una forma no adecuada. Le están dando un tratamiento distinto y no igualitario, están siendo injustos. Hay personas que por un delito están allá y otras que por el mismo delito están afuera. La ley es una sola, pero la están interpretando de manera desigual. Y esto viene ocasionando también esta situación. Pero hoy decimos también que, me atrevo yo a tocar el tema acá, ¿será que, y yo le pregunto, aquí están los compañeros, digámoslo de esa manera, del IMPEC, también trabajadores penitenciarios, pero queda una pregunta en el aire, ¿será que las cárceles es mentiras que las convirtieron en un negocio? Y la pregunta, ¿a qué nace? Un interno le cuesta al Estado 14 millones de pesos anuales. Pero esos 14 millones de pesos es para que una persona pueda estar en condiciones dignas al interior de un centro carcelario y penitenciario, pero esto no está pasando. Cuando hablamos de dignidad, ¿a qué nos referimos? Esos 14 millones para que puedan tener una buena alimentación, para que puedan tener un sitio donde descansar, donde dormir, una sábana, un colchón, una almohada, esto no está pasando hoy. Casi en todas las cárceles de Antioquia están haciendo ya pico y placa para dormir.
Claro. Y esto es totalmente injusto. Digamos que son las condiciones mínimas de un ser humano, pues tener por lo menos un espacio donde dormir, pero en estos penales son tapetes humanos donde la gente está tirada en el piso y eso es muy preocupante porque es una clara vulneración a los derechos humanos. Pero Wilson, ustedes están en la capacidad para cuidar a todos estos internos, ¿no hay de alguna manera una sobrecarga laboral? Porque es que son muchísimos internos y ustedes no son tantos tampoco para cuidar a todas estas personas. Vea, te cuento. He tenido la oportunidad de estar en inspecciones con miembros o funcionarios del Ministerio de Trabajo, tanto en el establecimiento de Bellavista, Itagüí y Pedregal. Recuerdo una vez, y traigo aquí en este momento a la defensora del pueblo cuando decía que nosotros los funcionarios del INPEC cogíamos como caballito caballo de batalla los derechos humanos de los internos, buscando nosotros un beneficio particular. Después de que estos funcionarios, inspectores de trabajo, se dieron cuenta en las condiciones como nosotros trabajamos, terminaron diciendo que las condiciones en las cuales los internos se encuentran en este momento afectan directamente a las condiciones laborales del personal de custodia y vigilancia. Nosotros somos directamente proporcional. Lo que le ocurre a ellos, somos nosotros afectados. Claro. Porque solo hablemos de un interno que no tenga en este momento atención médica y que necesite esa atención de urgencia. Son 2 unidades de guardia que van a quitar la seguridad de todo un establecimiento. Y digo de todo un establecimiento, ¿por qué? Porque esas 2 unidades de guardia son las que cuidan 1.800 internos en un solo pabellón. Capacidad no tenemos. Y usted lo manifestaba ahora, tanto tiempo hablando de lo mismo. Tanto tiempo diciéndole a la Dirección General del INPEC, ¿qué pasa con el pie de fuerza? Tanto tiempo diciéndole a la Alcaldía de Medellín o a los entes territoriales, ¿qué pasa con la responsabilidad que tienen ustedes ante la ley con las personas que están indiciadas o sindicadas? Y esta es la hora y el silencio continúa. Entonces llega un momento donde cansa, llega un momento donde nosotros también como seres humanos tomamos una decisión y decimos no más. Y eso fue lo que empezamos nosotros en una unidad intersindical en el Valle de la Burra. Pero además a la Defensoría del Pueblo, al Gobierno Nacional. Es que partamos de allí. La Defensoría del Pueblo debería ser la primera que se tendría que pronunciar. Claro. Lo único que se ha podido entender, y eso porque lo he visto en medios de comunicación, es que ellos van a ir ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos para poner la situación grave de salubridad del personal de interno. Pero eso es una décima parte. ¿Dónde está la atención social? ¿Dónde está la atención psicológica? ¿Dónde están realmente las condiciones, como lo manifestaba en este momento el compañero, donde ellos pueden al menos vivir? Usted hablaba de tapetes humanos. No solamente son tapetes, también son techos humanos. Son personas durmiendo en el piso y personas colgadas. Yo he estado en el pabellón de sanidad 1 a 2 de la mañana mirando cómo se atiende un interno porque la hamaca que hizo con las cobijas se le reventó y golpeó a 2 internos más. No hay donde dormir, los baños son completamente llenos. Ellos en la noche, después de que se acuestan a dormir, saben que nadie puede ir al baño porque despierta una persona que está durmiendo en ese sitio. Entonces las condiciones son extremas, pero también llegamos a otro punto. ¿Qué pasa con los jueces de ejecución? Ellos dicen, es que nosotros hemos ido a Bellavista, sí, yo sé hasta dónde llegan. Y cuando uno les dice, vamos a los pasillos a verificar qué es lo que pasa allá, no, hasta aquí llegamos nosotros. Entonces los que están allá sí tienen que soportar eso. Vea, yo apenas llevo 14 años en el INPEC. Hice una inspección al establecimiento de Pedregal, con Luis estuvimos ahí. Primera vez en mi vida que por algún momento sentí miedo, entrarme ni siquiera a una celda, a una bodega donde habían 576 personas que no se sabía uno por dónde entraba y por dónde salía. Que en cualquier momento, cuando ellos tomen la decisión, perfectamente pudieran decir, qué pena, ustedes no salen, y éramos 7, 8 personas que nos quedamos ahí. Y entonces, ¿dónde se supone que está ese interés y el cumplir del deber de esos entes desde la Dirección General, desde la Dirección Regional, desde los entes territoriales, desde la Defensoría del Pueblo, en fin, todos los que tenemos que ver con ello? Solamente nosotros funcionarios del INPEC, cansa, eso cansa. Tenemos una llamada, Omar Hidalgo del municipio de Itagüí. Omar, buenas noches. Omar, buenas noches. No tenemos la llamada. Omar. No tenemos la llamada. Bueno, eso es
muy doloroso para ustedes, pero además como personas, porque es ver el trato más inhumano, más cruel, o sea, es ver la degradación del ser humano en una cárcel y ustedes de alguna manera están impotentes ante esta situación. Se siente la impotencia. Vea, en ocasiones nosotros acá, para cumplir con las diligencias judiciales, tomamos el riesgo de que un solo funcionario de custodia y vigilancia lleve a un interno. Esta mañana tuvimos una novedad en el establecimiento penitenciario de Medina de Seguridad y Carcelario de Santa Marta. Llevando a un interno a una atención de fisioterapia, llegó una persona, lo encañonó y le rescató al interno. Y cuando se vienen las investigaciones, tanto penales como disciplinarias, ¿quién es el culpable? Ahí no van a decir que el funcionario, sacando su heroísmo, quiso llevar un solo interno para que él pudiera rehabilitarse. No, ahí lo que empiezan a mirar es que él fue el que se prestó para la vulnerabilidad o hasta el punto, porque en ocasiones son capaces de decir que uno se prestó para la facilidad de la fuga. Entonces son situaciones de mucha impotencia. Luis Pinzón, ustedes de alguna manera también están en riesgo porque están constantemente con personas que tienen tuberculosis, digamos que la ventilación es poca en estas celdas. ¿Ustedes cómo hacen para soportar toda esta situación? No, desafortunadamente los establecimientos carcelarios y la misma división que hubo para la parte administrativa de los rubros presupuestales del instituto han llevado a que los establecimientos carcelarios y los funcionarios que laboran en ellos no adquieran los elementos de protección necesarios. Ajá. También es cierto que el alto grado de hacinamiento nos lleva a que estas enfermedades infectocontagiosas se expandan de forma fácil porque el mismo falta de espacio para que ellos puedan respirar lleva a que los demás se contagien. Existe cifras totalmente alarmantes. Hoy podemos hablar de que tenemos más de 38 internos con TB en estos momentos en Bellavista, donde no están recibiendo tratamiento, donde tenemos más de 200 casos positivos de tuberculina, donde también estamos a puertas de no poderles brindar un tratamiento, y pues esto lógicamente que sigue empeorando. Sigue llegando más gente, siguen llegando los funcionarios también a sus lugares de residencia a contagiar inclusive a sus propias familias. Tenemos otra llamada, Margarita Ocampo, del municipio de Bello. Margarita, buenas noches. También se cayó la llamada. Bueno, Luis, ¿cómo está la atención en salud? O sea, ¿siguen sin médicos y sin medicamentos? Desafortunadamente, hace pocos días denuncié que me vi en la obligación de hacer una inspección en el área de sanidad, donde sorprendentemente encontré los recintos o las bodegas de medicamento totalmente vacías. No había una gasa para atender ni siquiera una presión de una herida ni nada por el estilo. Inclusive la noche anterior se había presentado un altercado en el pabellón 16 y se llevó al interno del área de sanidad y no se pudo atender porque no había con qué atenderlo. Posterior a ello hablo con el personal médico y me dicen que el personal médico hay unos que no están afiliados a una ARL, lo que es totalmente grave para la violación del derecho laboral. Otros que no se les ha pagado 2, 3 meses. Esto lógicamente que va a llevar a un cese de actividades del personal médico y de ahí pues lógicamente que esto empeoraría más la situación. Hay personas que tienen enfermedades terminales y que es muy complicado que los remitan a estos hospitales. ¿Cómo va esta situación? Desafortunadamente por la misma falta de la atención médica y de la crisis que maneja el sistema de salud en estos momentos por el consorcio PPL, porque Caprecon estuvo hasta diciembre, desde a partir del 1 de febrero empezó el consorcio PPL con esta atención de salud y en base a esta falta, a estas crisis que se está presentando, nos estamos viendo la obligación de sacar a cualquier interno que tenga cualquier tipo de enfermedad y cualquier tipo de situación que esté afectando su salud. Estamos sacando internos a los centros hospitalarios con la más mínima, para recibir una más mínima atención médica. Y esto lógicamente que es totalmente grave porque aumenta o incrementa la sobrecarga laboral. Los enfermos terminales hay que llevarlos, hay que sacarlos a los diferentes centros hospitalarios y dejarlos allá bajo la custodia del personal de guardia, por tiempos muy prolongados, porque el tratamiento se les debe dar. Pero además que no es fácil que les den la autorización para salir de los lugares. Sí, hay ciertas condiciones en las que la misma falta de personal, la misma escasez del personal, el mismo riesgo que se corre con la seguridad, el mismo riesgo que se corre por una fuga,
ha llevado a que de pronto se limite la situación. Inclusive dentro de las medidas que estamos tomando nosotros ya desde el día de hoy vamos a empezar a explorar lo que es la parte de responsabilidad operativa con el personal de remisiones. Esto pues lógicamente que nos va a llevar a que limitemos las remisiones judiciales y médicas siempre y cuando tengamos el personal necesario para tales. Vamos a ver si ahora sí tenemos la llamada de Omar Hidalgo del municipio de Itagüí. Omar. Omar, buenas noches. Muy buenas noches. Buenas noches, Omar. Adelante. ¿Cuál es su inquietud? Buenas noches. Omar, buenas noches. Por favor, bájale un poco el volumen al televisor para que puedas escucharnos. Sí, buenas noches. Vea, Te escuchamos. sí, buenas noches. Vea, sobre el cierre de las cárceles, quiero decir que es un problema social. El gobierno, las alcaldías, el Ministerio Público, los derechos humanos, exigen seguridad. Al exigir seguridad, da a entender de que va a caer más presos a las cárceles. ¿Por qué? Porque las autoridades, por decir la policía, el ejército, tiene que, digamos, trabajar más para mantener el control, digamos, de la delincuencia en las calles, en las ciudades. Esto da pie a que más detenidos caigan en las cárceles. Omar, muchas gracias. Pues precisamente, Pinzón, hablábamos de hoy más de 200 personas detenidas y no han, pues como están cerradas las cárceles, pues y no han podido ingresar, permanecen en las estaciones de policía. Sí, esta situación de cierre de los establecimientos carcelarios del área metropolitana pues conlleva a que las diferentes estaciones de policía y los diferentes sitios de recepción de internos de los comandos de la fuerza pública también pues empiecen a tener una crisis de hacinamiento, una crisis de servicio de salud y todo esto. Pero desafortunadamente hay que llamar la atención al ente territorial, a la administración municipal, ya que por causa de la responsabilidad que estamos asumiendo como institución, sobre la responsabilidad que tiene la administración municipal, pues lógicamente que nos va a llevar a que ellos también asuman, la fuerza pública asuma ciertos riesgos con la custodia del personal que van capturando. Nosotros queremos decirle de pronto a la administración municipal que antes de cualquier negativa a poderse sentar, a poder buscar en conjunto posibles soluciones, porque desafortunadamente las soluciones no están cerca, no están a corto plazo, pero sí deben haber soluciones, sí pueden haber soluciones. Decirle a la administración municipal que la normatividad lo obliga, que no es un capricho de los funcionarios del IMPEC, que no es un capricho de los internos decir que merecen unas condiciones más dignas para la pernotación y para la ejecución de una pena impuesta. Es simplemente decirles que existe una normatividad que ellos exigen y que nosotros exigimos sea cumplida. Jorge, la pena debe incluir una resocialización, pero pues en Colombia esto no se cumple. Total, aquí hay unas cuestiones con el tema de la rama judicial que uno dice, hombre, la justicia a veces es injusta. Vamos a colocar como rápidamente algunos ejemplos. La gente que está en las cárceles, 67% de la población carcelaria en el país están por dosis mínimas de estupefacientes. Estas personas no deben de estar en un centro carcelario y penitenciario, deben de estar en un centro de resocialización y eso lo debe asumir el gobierno nacional. Por alimentos, la gente que está por la asistencia alimentaria, que también son una gran cantidad, uno dice, si una persona cuando está en un libre, que tiene un empleo, que está trabajando, si no responde por un hijo, pues desde Bellavista menos que va a responder por un hijo, la solución tampoco es un centro carcelario. Esos son problemas que vienen desde el mismo núcleo familiar, es un problema social, pero definitivamente la justicia aquí en este país tiene que, si esto quiere mejorar, tiene que endurecer las penas que hay, pero empezar a seleccionar delitos menores porque las cárceles están abarrotadas de seres humanos. Y hoy ese abarrotamiento pues tiene en jaque a la gente que está allá
a ellos que son los trabajadores penitenciarios, a las familias que también juegan un papel fundamental. Son miles de familias antioqueñas y en el país entero que sufren el drama de tener un ser querido en un centro penitenciario. Que yo diría ya las cárceles no son centros penitenciarios, las cárceles hoy ya son mazmorras de centros de tortura. Estar asignados en esas condiciones es una tortura total tener una persona ahí. Jorge, pero además digamos que al uno cometer un error, y no los estoy justificando, porque pues si se comete un delito, se comete un error, pues digamos que de alguna manera hay que pagar por ello, pero también ahí es necesario hacerles caer en cuenta que cometieron un error para que no lo vuelvan a cometer, que es el caso de la resocialización, y esto es precisamente lo que no pasa. Cuando una persona llega a una cárcel, lo que pasa es todo lo contrario, es que esa persona, ese ser humano, se llena de rencor y de odio por las situaciones tan difíciles por las que les toca pasar. Entonces, de alguna manera, el llegar a la cárcel, en lugar de hacer caer en cuenta a la persona de que cometió un error, lo que hace es llenarlo de amargura y de resentimiento contra la sociedad. Todo el país ha sido, te voy a responder de esta manera, todo el país ha sido testigo de lo que viene pasando con la gente que está en el Congreso de la República. Son personas que han cometido también el mismo error, pero tal vez el mismo error en condiciones desproporcionadas y mucho más grandes, pero están libres. Libres que están en casa por cárcel. Hay gente que se ha robado un caldo Maggi, que todo también el país vio, fue testigo de eso, y pagando condenas de 4 y 5 años de cárcel. La ley es totalmente injusta. Tenemos otra llamada, Oscar Niño, del barrio Santa Mónica. Oscar, buenas noches. Buenas noches. Oscar, adelante, ¿cuál es su inquietud? Mira, yo hago un llamado a todos los sindicatos de la región y del país para que se unan a esta noble causa del sindicato de trabajadores del IMPEC, porque no solamente son ellos o somos nosotros los que estamos viviendo esta situación, sino también otros sindicatos del país, como los sindicatos de los médicos. O sea, el país está pasando por una crisis y el gobierno se debe de sentar en una mesa de negociación, tanto con nosotros como los otros sindicatos, porque es evidente un problema que está generado en el gobierno y son ellos quienes deben dar una solución inmediata a esta crisis, tanto carcelaria como a nivel nacional. Muchas gracias. Gracias, Oscar. Pues Pinzón, es una responsabilidad en la que tienen que aportar todos, digamos, pero no solo la alcaldía municipal, aunque también tiene que aportar, pero también el gobierno nacional, porque digamos una sola golondrina no hace llover, es muy complicado que una sola entidad responda por todo. Claro, inclusive eso se ha dicho en varias oportunidades, inclusive en varios escenarios. La situación actual del sistema penitenciario y carcelario colombiano no es más que el resultado de la indiferencia por años del Estado colombiano. Estos se les salió de las manos fue precisamente porque no tuvieron a bien encaminar paralelamente la situación que vivía la sociedad colombiana con el sistema penitenciario, el cual querían que todo se convirtiera en delito y que todo fuera purgado en una cárcel. Y esto no lo pusieron en equilibrio con fortalecer el sistema, desafortunadamente hay que decirlo, con ampliación de cupos, con más cárceles, porque hoy vemos cómo hablamos por los medios, algunos grandes dirigentes de este país, hablan por los medios de la grave crisis que se encuentra en las cárceles, que vamos a descongestionar, pero por otro lado están diciendo todo se tiene que pagar en la cárcel, todo es delito, y cuando empezamos con el populismo, entonces ya todo lo queremos convertir en grandes condenas. Esto es lógicamente que el resultado de toda esta situación que el gobierno nacional no tiene a bien atender. Hoy vemos como un proceso de selección de personal de guardia dura 3 años y como una cantidad de internos por años son totalmente alarmantes. Vemos cómo se construyen 10, 9 cárceles más, pero se atiende con el mismo personal de guardia que está en ese momento. O sea, no hay ese equilibrio, no hay ese razonamiento de parte del gobierno de sustentar un sistema y equilibrarlo a la situación actual de la sociedad. Luis, Jorge y Wilson, vamos a hacer una pausa para unos mensajes institucionales y no se muevan ustedes porque ya regresamos con Periodísticos Telemedellín.
Continuamos con Periodísticos Telemedellín hablando sobre la crisis que se vive al interior de las cárceles y precisamente tenemos una llamada a Consuelo Salazar del barrio Pilarica. Consuelo, buenas noches. Buenas noches, gracias por esta oportunidad. Gracias por llamar, Consuelo. Adelante, ¿cuál es su opinión acerca de este tema? A ver, yo tengo 70 años y llevo 68 años viviendo la violencia y viviendo todo tipo de situaciones. Hace muchos años las personas que iban a la cárcel prestaban sus servicios a la comunidad. Mi propuesta es una cárcel que sea una escuela, que la gente sea y un centro de trabajo, que los delitos se clasifiquen y que las personas salgan a trabajar. En Colombia hay mucho por hacer, tenemos muchas calles por arreglar, tenemos muchos parques, muchos prados, tenemos muchas cosas, muchos abuelos por cuidar. Entonces estas personas que por alguna razón han cometido un delito, debiera haber una mezcla de educación por parte de los profesionales y de labor, que cuando estas personas salgan de la cárcel no salgan estigmatizadas y salgan siendo útiles a la sociedad y con la conciencia de haber de verdad reparado un delito. Qué bonita propuesta, Consuelo. Qué bonita propuesta, pero esto es casi Utopía. un imposible, ¿cierto? Qué lindo sería, pero ¿por qué es tan difícil? Si es algo necesario para la sociedad. Que no existe una voluntad directa del gobierno nacional. Yo creo que sí, todas las propuestas que se puedan hacer en pro de tratar de microsubsanar la situación que se vive actualmente, yo creo que son de buen recibo. Lo que pasa es que existen unas leyes que se convierten en látigos de la sociedad y esto pues lógicamente que no permite que se tenga cierto tipo de flexibilidad ante una condena y lógicamente que es lo que nos lleva hoy a tener, como lo decía el compañero, las bodegas humanas o los acopios, como le dije al gobernador en un documento, nos volvió Bellavista por lo menos el acopio departamental de internos y son los establecimientos carcelarios de los diferentes municipios del departamento que en estos momentos hacen una remisión a pie, porque no hay un vehículo oficial que los pueda transportar, porque el INPE no ha propinado los elementos necesarios para poder trabajar como se debe hacer en el instituto. Jorge. La propuesta que hace la señora que acaba de llamar de Pilarica es una propuesta que eso es el sueño y la utopía que tenemos todos. Quisiéramos que las cárceles ojalá no existieran. Ojalá aquí en este país estuviera pasando lo que está pasando en el exterior, como en Holanda, por ejemplo, que están cerrando cárceles. Pero mientras que no persista esa voluntad política de la que hablamos todos acá, por lo menos en eso estamos totalmente de acuerdo, eso no va a cambiar. Esa voluntad política, aquí hay un problema social. Las cárceles en este momento son el reflejo de nuestra sociedad. En la ciudad de Medellín hay 350 bandas delincuenciales, pero la gente se pregunta, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué este fenómeno de las bandas delincuenciales? Por la bendita falta de oportunidades. Estamos viviendo en un país donde somos muy jóvenes para salir de 60 años jubilados, pero somos muy viejos para conseguir un empleo a los 30. Y esto obliga a esa falta de oportunidades. Una persona llega y sale de 11, un muchacho sale de 11 de bachillerato y el primer obstáculo que se encuentra es que para poder laborar le piden un año de experiencia que obviamente no tiene. Muchos de ellos terminan delinquiendo por esa necesidad. Ojo que no estoy justificando el delito, pero sí estoy defendiendo los derechos humanos. Jorge, en Bellavista sí están pudiendo los reclusos redimir sus penas. Imposible, eso sería una locura que alguien se atreviera a decir que sí. Nadie está redimiendo penas. Eso es totalmente imposible. Una persona, no están estudiando. Sí están redimiendo, pero en condiciones, pues, una cárcel que es para 2.424 personas y que hay 6.000, pues dígame, o que alguien llame o que me digan aquí la gente, los representantes del IMPEC, que eso es imposible, eso no se da. Se están descontando, pero haciendo unas cosas ahí. No sé, Pinzón, ¿qué opinas vos del tema de la gente que está descontando tiempo allá? Pero digo que no hay gente cuando entra una persona, cuando entra a un centro carcelario, hablemos del tema de la familia, por ejemplo. Ajá. La familia juega un papel fundamental, pero es imposible. Ahorita tocaba en el tema, discúlpeme que brinco cosas, pero sí, se me quedaron unas cosas de ahorita. El tema de los medicamentos, ahorita decía el de la gabinete Pinzón, no hay medicamentos, no hay gasa, no hay sutura, no hay jeringas, no hay absolutamente nada.
pero también el IMPEC tampoco permite que las familias le lleven a sus familiares medicamentos, que porque puede ocasionar una tragedia. Pues, ¿qué más tragedia se puede pasar en un centro carcelario como estos? La tragedia ya está. Debería haber esa voluntad política, humanizar los centros carcelarios y que permitiera mínimo que su familiar, pues venga, si mi familiar está enfermo, permítame que yo le lleve un medicamento. Claro, Pero lo ni siquiera mínimo. eso tampoco. Wilson. Vea, Jorge, le comento con respecto a eso. Al menos hablo yo de Bellavista, que es donde nosotros trabajamos. Eso que usted acaba de mencionar, tocó modificarlo. Ya en este momento nosotros mismos le decimos al personal de interno, vaya a sanidad, hable con el médico, que le prescriba su fórmula, envíela o llame a sus familiares para que la haga llegar a la unidad o al centro de atención al ciudadano. Que personalmente nosotros bajamos ese recetario médico y con ese recetario médico y mediante la verificación de la enfermera que recepciona el medicamento, se lo hacemos llegar al interno. Porque no desconocemos que no hay ni un acetaminofén para un dolor en el establecimiento. Eso en este momento se está haciendo. Por otra parte, la redención de pena. Modestia aparte, en los 10 años que llevo acá en Bellavista, conozco todo el plan ocupacional del establecimiento. Cuando hablo del plan ocupacional, estoy hablando de todos los programas de redención de pena que se realizan en el establecimiento. Desde el proyecto productivo hasta la capacitación o formación y en su defecto hasta la opción de trabajo. Y los he tenido la oportunidad de manejarlos todos. Es verdad, no todos logran por medio de ese proyecto hacer una resocialización. Pero la resocialización parte del individuo. Porque yo le puedo brindar todas las garantías de resocialización, pero si él no quiere, no lo va a lograr. Y las pocas que han funcionado, sí han dado que mostrar. ¿Qué es lo que pasa? Que toca trabajar con las uñas. Espacios reducidos, donde no hay elementos, donde no hay material. Y cuando podemos lograrlos, el funcionario no puede estar porque tiene que cumplir una función de seguridad. Entonces, estamos como, alguna vez he escuchado por ahí una broma hablando del comunismo. Si había una cosa, no había la otra, respetuosamente lo digo. Ocurre exactamente eso. Buscamos la manera de poder funcionar, pero cuando intentamos que logre que todo esté, falta el personal de custodia y vigilancia. Entonces siempre nos está faltando ese centavo para el peso, siempre. ¿Y todo por qué? Porque lo que estábamos prácticamente reiteradamente diciendo, ¿qué pasa con ese silencio? ¿Qué pasa? Que saben qué tienen que hacer los directivos nacionales, locales, y esta es la hora, y no se pronuncian. O es que de pronto no ven ellos a bien que lo que se está haciendo en este momento se realice en el IMPEC. Entonces hagamos la evaluación, pero ni rajamos ni prestamos el hacha. Y si tenemos nosotros que cargar esa sobrecarga laboral, cargar hasta con los problemas que tiene el interno, porque un pabellonero tiene que cargar con el problema de un promedio de 1000 internos que le están diciendo, comandante, es que tengo un dolor. No. Y él mire cómo solucione porque es su función. Pero se imagina 1000 personas diciéndole, tengo un dolor a un comandante, cuando él ni siquiera es el médico. Ahí es donde está la situación. Dolorazo. Y eso es lo que nosotros estamos cansados. Y por eso hacemos el llamado a atención y por eso estamos en este momento en el cierre del establecimiento. Tenemos otra llamada, Marcela Lopera, del municipio de Medellín. Marcela, buenas noches. Marcela, bájale un poquito el volumen a tu televisor y nos escuchas por el teléfono. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Adelante, Marcela. De pronto más que hacerles una pregunta, pues he seguido muy de cerca desde el año 2006, donde fui practicante en la reclusión de mujeres del Buen Pastor de Medellín. Entonces sí quisiera como resaltar el esfuerzo sobrehumano que hacen los funcionarios del Cuerpo de Custodia y Vigilancia y administrativo. Y personalmente, como ya lo dije, quiero más que enviar una pregunta, lo que deseo es resaltar la labor de sus funcionarios, quienes en representación del Estado se han convertido en profesionales que de manera empírica desarrollan 1000 profesiones. Son psicólogos, son abogados, son médicos, son asesores, son consejeros espirituales. Entonces la labor que ellos desempeñan de verdad me enorgullece, muchas veces son mal juzgados porque simplemente los vemos como un cuerpo uniformado que es represor, pues se encarga de custodiar estas personas que están privadas de la libertad
pero lo que no sabemos es la carga que tienen estos funcionarios. Por eso quisiera pues felicitarlos y apoyarlos en las decisiones que ahorita están tomando. Marcela, muchas gracias. Y es que realmente ustedes tienen una carga muy pesada encima que yo no sé cómo pueden con ella, porque es muy complicado uno ver la gente sufrir y no poder hacer nada por ayudarles. Sí, y lo más lamentable de esto, Eliana, es que se trata de convocar, de llamar la atención de los organismos de control. Se trata de que esto no se quede en el invisible, sino que al contrario salga a la luz, que la sociedad vea cuál es la situación y desafortunadamente no hay respuesta, no hay ese llamado o esa atención a lo que se les quiere mostrar o presentar. Jorge, ¿cómo ve usted la función del IMPEC? Qué pregunta. Pero esa pregunta es una muy buena pregunta, pero yo le contesto que hoy muchos directores, no todos, pero muchos directores son directores porcelana. Estoy hablando de los directores de cárceles. En este caso, en el caso de la Dirección Regional del IMPEC Noroeste Chocó, yo le diría a la doctora Imelda López Solórzano, venga doctora, definitivamente usted le quedó grande trabajar en ese puesto. Si tuviera un poquito de dignidad, lo que debería hacer es dar un paso al lado y renunciar a la Dirección Regional del IMPEC. Necesitamos de manera urgente humanizar los centros carcelarios y con personas como la doctora Imelda no se está logrando. Y a la personal de guardia y custodia, pues imagínense que para que ustedes miren más o menos cómo está la situación, hace hace menos de 2 meses, un guardián de la cárcel del Pedregal se quería suicidar por acoso laboral del mismo IMPEC. La gran pregunta es, ¿qué es lo que está pasando internamente? Porque también ellos son el reflejo, muchos de ellos hacen una labor impresionante y muy buena, pero también muchos de ellos son el reflejo del maltrato del mismo IMPEC. Tienen obligatoriamente que humanizar los centros carcelarios y tienen que tener directores que les preocupe y les duela la situación carcelaria en este país. Tenemos otra llamada, Yerly Soto, del barrio Robledo. Yerly, buenas noches. Yerly, buenas noches. Nuevamente también, por favor, bájale un poco el volumen del televisor y nos escuchas por el teléfono. Sí, buenas noches. Buenas noches, adelante. Sí, los estoy escuchando. Yerly, adelante. Bueno, yo lo que digo es, en respecto a las cárceles, hay mucho hacinamiento porque yo tengo un familiar allá interno. Hay demasiado hacinamiento. El por qué no, si hay personas que ya tienen derecho a su domiciliaria, tienen derecho a su condicional, el por qué las tienen allá. Hay personas que inclusive ya tienen la condena cumplida, porque una forma de evacuar eso es acelerar ese proceso. Otra cosa, estás diciendo con respecto a los medicamentos, ellos solamente no van a vivir de acetaminofén y ibuprofeno, porque me ha tocado que me hacen devolver lo más esencial, que es un Lomotil. Y las comidas con respecto, según él, no nos dejan entrar determinadas comidas, nos toca botarla. Está bien, que sean comidas que se dañen, pero muchas veces son comidas que son perecederas, que ellos las pueden tener allá. Es como para el bienestar también del interno. Yerly, muchas gracias. Luis, recuerdo que hace 3 años la magistrada Ana Zapata, pues la que ordenó inicialmente el cierre de la cárcel Bellavista, emitió varias órdenes. Me acuerdo que una de ellas era separar a las personas que tenían tuberculosis y SIDA de las personas que estaban, pues, que estaban sanas. Otra era dotar el área de medicamentos, otra era revisar la infraestructura, o sea, pero ninguna de estas órdenes pues se cumplió. Entonces, de alguna manera, el Estado se burla de la justicia. Vuelvo y lo digo, lamentable, porque al sistema penitenciario no le puede decir otra cosa sino lamentable, que en una ocasión, como tú lo dices, esta honorable magistrada, con todo el coraje que debe tener la justicia, emite un fallo donde quiere prevenir esta situación y se une todo un Estado o todo un poder jurídico a tumbar ese fallo. Y básicamente ese fallo quedó nulo por la misma actuación del Estado sobre él.
no se ha cumplido nada, inclusive estamos, como te digo, en peores condiciones, el sistema de salud empeora, las condiciones de hacinamiento incrementan, pie de fuerza cada vez es mínimo. Esto no ha tenido ningún tipo de solución ni de efecto. Y es lamentable que tú lo digas, que el mismo Estado incumple la norma. Estamos basados en un fallo, en una serie de sentencias en estos momentos para los centros carcelarios, que en muchas de ellas quieren regular el ingreso de internos, como el caso de la T409 para Bellavista, y vemos cómo oficios de la Dirección General y oficios de la Dirección Regional obligan, o básicamente que someten bajo amenazas a los funcionarios, al directorial y al jurídico, para que reciban los internos de las estaciones de policía. O sea, básicamente que están amenazando sobre un incumplimiento de un propio fallo. O sea, es increíble que el mismo Estado pretenda incumplir los fallos que la misma justicia del Estado está otorgando. Luis, se nos acaba el tiempo, pero rápidamente, ¿ustedes hasta cuándo van a estar en esta protesta? Hasta que tratemos de buscar una solución. La solución aquí no es que el señor alcalde nos reciba. Aquí la solución es que el señor alcalde tiene que comprometer con la sociedad a que va a primar la construcción de su establecimiento de sindicados. Eso es inminente, tiene que ser. Y también con el personal de sindicados que están en los establecimientos carcelarios, se tiene que tener la responsabilidad que le otorga la ley. Jorge. Me uno, pues que mejor no lo puedo haber dicho Pinzón, me uno a esa, y es eso. Ellos tienen que resistir porque es un problema que directamente laboral, pero también sindical. Aprovecho en este momento, ya que estamos terminando, para dar un saludo a los trabajadores penitenciarios de la cárcel de Itagüí, Pedregal y obviamente a la gente de Bellavista. Pinzón lo dijo, mejor no lo pudo haber dicho. Wilson. Retomaré las palabras de una de las personas que llamaron. Unámonos. Nacional, CTI, Procuraduría, todos los sindicatos, esto es de todos, esto no solamente es del IMPEC. Nosotros empezamos, unámonos, porque si no, no somos capaces con este problema. Gracias por acompañarnos esta noche a los tres, muchas gracias por estar aquí. A ustedes, gracias a ustedes por invitarnos. A ustedes también por acompañarnos esta noche. Recuerden que ya viene el programa ¿Qué ha pasado? Así que no se muevan de la programación de Telemedellín. Que tengan todos una feliz noche. Colombianos